Hola, muy buenos días para todas y todas las personas que nos acompañan en la mañana de hoy. La Biblioteca Nacional de Colombia y la Red Nacional de Bibliotecas Públicas les dan de nuevo la bienvenida al ciclo de charlas especializadas Una historia en común, bibliotecas públicas y su aporte a la construcción de cultura de paz en Colombia. Mi nombre es Cristina Giraldo y me alegra muchísimo darles la bienvenida a esta nuestra tercera charla del ciclo, cuyo tema central será pensar la paz más allá del conflicto interno armado. Es decir, en esta ocasión nos interesa dialogar sobre cómo las bibliotecas públicas han sido escenarios para la resolución de otro tipo de conflictos que, como en todo proceso social, aparecen en situaciones cotidianas. Antes de entrar en la conversación de hoy, queremos recordar, para quienes tal vez nos acompañan desde el día de hoy, el recorrido que hemos hecho en este ciclo de charlas. En nuestra primera conversación estuvimos dialogando con Gustavo Iseidi de la Biblioteca Popular e Itinerante Bibliogueto sobre cómo la lectura y la escritura se han tomado las esquinas de los barrios de Cali para proyectar con los jóvenes otras alternativas de vida posibles. En la segunda charla escuchamos a Andrés y Eduardo de la Red de Bibliotecas Públicas de Norte de Santander sobre el proyecto Bibliotecas Públicas, Lugares de Memoria, Convivencia y Reconciliación. Estas dos charlas las encuentran en el canal de YouTube de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Han sido charlas sumamente interesantes y maravillosas, así que invitadas e invitados a verlas y acompañar también este ciclo y toda la reflexión que se ha hecho alrededor del tema de la construcción de cultura de paz desde las bibliotecas públicas. Agradecemos la participación de todas las personas que han acogido nuevamente nuestra invitación a este encuentro. Les recordamos que estaremos hasta el 7 de noviembre conversando con las bibliotecas y personal bibliotecario alrededor de la construcción de cultura de paz. Antes de darle la bienvenida a los invitados del día de hoy, les recordamos que durante el desarrollo de la charla podrán escribir sus preguntas, saludos y comentarios en los espacios de chat de Facebook y YouTube. Al finalizar la conversación del día de hoy, compartiremos las preguntas a los invitados, tendremos un espacio de interacción ahí para el cual los invitamos a participar activamente con preguntas, comentarios, reflexiones que también aporten a este espacio de discusión. Damos entonces inicio a la tercera charla del ciclo, La paz más allá del conflicto interno armado, bibliotecas y vida cotidiana. Para esto le doy la bienvenida a Sandra Arenas, profesora e investigadora de la Universidad de Antioquia. Sandra, mil gracias por estar de nuevo con nosotros en este espacio. También damos la bienvenida a Henry Álvarez y Lisette Marín del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, a quien presentaré ahora mismo. Lisette y Henry, muchas gracias por acompañarnos. Henry Álvarez es maestro en artes plásticas, egresado de la Universidad de Antioquia y especialista en gerencia de proyectos de la institución universitaria CEIPA. Se ha formado en educación continua en procesos como diplomados de gestión y mediación cultural, diseño de proyectos, museología y museografía. Trabajó como museógrafo y coordinador de exposiciones itinerantes en el Museo Universitario de la Universidad de Antioquia. Desde 2013, Henry hace parte del equipo de trabajo del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, donde se ha desempeñado como promotor cultural y gestor social y cultural. Desde 2019 acompaña como gestor coordinador de unidades de información y desde 2022 acompaña el Parque Biblioteca Presbítero José Luis Arroyave San Javier en Medellín. Muchas gracias, Henry, por acompañarnos. También está con nosotros Lisette Marín, egresada de Filosofía de la Universidad de Antioquia, con estudios en Filosofía Política y del Arte de la Universidad de Gießen, Alemania. Ha trabajado en torno a temas de arte y memoria en el grupo de investigación Filosofía Política de la Universidad de Antioquia. Lisette hizo parte durante 2 años del equipo educativo del Museo Casa de la Memoria y en los últimos 4 años ha desarrollado proyectos de investigación con el grupo de neurociencias de Antioquia. Actualmente desempeña el rol de mediadora de gestión social y cultural en el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Gracias a Henry y a Lisette por aceptar esta invitación a conversar con nosotros sobre las bibliotecas públicas, más allá del conflicto interno armado, la resolución de conflictos en la vida cotidiana. Le cedo la palabra a Sandra para que pueda iniciar esta conversación y nos encontramos más adelante para la ronda de preguntas. Muchas gracias a los tres y bienvenidas y bienvenidos a este espacio.
Muchas gracias, Cristina. Bueno, un saludo muy afectuoso para todos aquellos que nos acompañan. Lisette, Henry, ¿cómo están? Hola Sandra, muy bien, muchas gracias a ti, a Joaquín Arley, a la Red Nacional de Bibliotecas, a todo el equipo pues por esta invitación. Igualmente, Sandra, muchas gracias. Bueno, es un placer tenerlos acá con nosotros. Hoy vamos a tener una charla que yo creo que es bastante interesante. Un poco para encuadrar la conversación de hoy, yo quisiera brevemente decir unas palabras. Recordar que el conflicto armado interno que nosotros hemos vivido es una herida abierta que marca nuestra historia como colombianos. Y prueba de ello son los más de 8 millones de víctimas identificadas en el informe final de la Comisión de la Verdad. Y si bien algunos de nosotros no fuimos directamente afectados por ese conflicto, sí hemos debido enfrentar diversos tipos de violencia que se manifiestan en nuestra vida cotidiana. La violencia delincuencial, la violencia doméstica, la de género, las violencias en razón de la orientación sexual o de la identidad de género, la violencia producto de múltiples formas de desigualdad y de condiciones de vulnerabilidad a que están sometidas grandes sectores de la población. Y esta violencia se naturaliza, se silencia y se invisibiliza en la vida cotidiana. Las personas parecen tener que enfrentar solas los desafíos de esas diversas expresiones de violencia. No obstante, en algunos casos encuentran un espacio que les recuerda que otras formas de convivencia son posibles, que en lo cotidiano de nuestras interacciones se pueden dar las bases para sociedades más democráticas y que la aceptación y valoración de las diferencias amplían nuestras visiones del mundo y nos indican nuevos caminos. Hoy tenemos entonces como invitados a Henry y a Lisette, que son representantes de una biblioteca ubicada en un territorio que vivió una de las situaciones más violentas dentro de lo que podríamos llamar el conflicto armado urbano. Y aunque esa historia hace parte de su ADN, de su creación como biblioteca pública, lo cierto es que la biblioteca Presbítero José Luis Arroyave ha logrado transformarse en un espacio protector en medio de una realidad bastante compleja, y ha construido una cotidianidad donde es posible relacionarse de otra forma con nosotros y con el entorno. Entonces, muy bien, Henry, yo creo que podemos empezar contigo. Quisiera que nos contaras un poco de manera breve esa historia de la biblioteca, de cómo fue creada y también un poco el contexto de qué es la Comuna 13 en Medellín. Bueno, sí, nuevamente muchas gracias Sandra por la invitación. Yo creo que es importante entonces, como tú lo mencionabas, aunque de manera muy dolorosa, de manera muy fuerte para toda Colombia, pero sin duda para los habitantes de este territorio que es la Comuna 13 y particularmente pues, de Medellín, es importante dar como un contexto de dónde estamos situados, ¿cierto? Porque eso marca de alguna manera cuál es esa vida cotidiana que hoy vivimos en nuestros territorios, particularmente en la biblioteca, que es como el llamado hoy a la conversación. Tiene sin duda un antes, ¿cierto? Y un antes, como tú lo mencionabas, bastante doloroso, pero importante situarnos porque hay muchas personas que seguramente nos están escuchando y viendo que no tienen como esas referencias. Entonces voy a empezar con una presentación donde hacemos como un mapeo y una situación un poco como de contexto. Este es el mapa de Medellín, el de la derecha. El de la izquierda pues es el mapa de Antioquia y en este puntico rojo está Medellín, aquí un poco más abstraído, entonces está Medellín con su división político-administrativa, que son comunas y corregimientos. Esto es importante también nombrarlo porque quienes de pronto no son de Medellín o no están familiarizados con este tipo de descripción, a veces escuchamos por ahí que las comunas son como las laderas y no, hace parte precisamente, es como de la georreferenciación que tiene y la división político-administrativa que tiene la ciudad. Entonces, en esta primera parte central está como la parte más urbana y abrazando un poco la ciudad están los corregimientos. Aquí donde vemos el 70, 50, 80 son como los corregimientos.
En esta parte central del mapa, no en el centro de Medellín, pero sí central de este mapa, está la Comuna 13 y la Comuna 12. Ahí nos ubicamos nosotros. Nos ubicamos precisamente para hacer esta conversación y ahí es donde está ubicado el Parque Biblioteca Presbítero José Luis Arroyave San Javier. Este es un mapa un poco más abstraído de la Comuna 13. La Comuna 13 la conforman 19 barrios de manera oficial, sin embargo, en el imaginario y en lo que ha construido también los mismos habitantes del territorio son más, se reconocen más. Entonces por acá tenemos, por ejemplo, las Independencias, 20 de Julio, San Javier 1, San Javier 2, pero este sector, por ejemplo, de las Independencias se reconoce incluso como las Independencias 1, las Independencias 2 y las Independencias 3. Entonces eso hace que se reconozcan muchos más barrios de los que oficialmente están puestos en el papel. Entonces, unos 32 reconocidos por las personas. Gracias, Liz. Este territorio, particularmente la Comuna 3, está conformado por alrededor de 140.000 habitantes. Esto es un dato de 2019. Estos habitantes corresponden más o menos al 5.5% de la población de Medellín. Entonces, vemos pues que Medellín es bastante amplia, tanto en su zona geográfica como en los habitantes que la conforman. Bueno, entrando ya un poco como a esta descripción de la zona, nosotros hemos venido haciendo un ejercicio de mapeo, de consultas, pues como de identificación también de lo que somos como territorio, y nos vamos a permitir de alguna manera como categorizar 3 momentos importantes para hablar del contexto del territorio del cual hablamos hoy, que es la Comuna 13 y la zona de San Javier. Un primer momento entonces es la conformación de la comuna. Estamos hablando que es principio del siglo XIX, donde se da el surgimiento de algunos barrios, donde se presume que habían unas minas de sal, donde incluso algún barrio, un sector que hoy ya es conocido como barrio, que es el Salado, sigue conservando también mucho de esa memoria también de ese territorio. Estamos hablando entonces que era una zona de arrieros, de comerciantes. Es una zona bastante importante y lo vamos a ver más adelante porque territorialmente está ubicada de manera estratégica en la ciudad, es decir, que también tiene unas conexiones con el departamento de Antioquia bastante fuertes y por aquí es de alguna manera como la salida y la vía que conecta al occidente del departamento con la zona de Urabá y demás. Entonces eso va a ser muy importante también en algo que vamos a seguir conversando más adelante. Contarles pues que para este tema de la conformación de la comuna, que estamos hablando pues de principios del siglo XIX, estamos hablando de zona rural, ¿cierto? No estamos hablando de la conexión que hoy tiene la ciudad entre todos sus territorios. Esto era pues, casi que una zona muy alejada de lo que era el centro, donde se da como los primeros poblamientos de la ciudad. Éramos un corregimiento, esta zona era un corregimiento, una zona rural que sigue todavía aún en lo urbano, conservando muchas de las prácticas rurales, no solo aquí en esta zona, sino también en muchas partes de la ladera de la ciudad, pero es importante nombrarlo. Ya pasando pues como a finales de la década de los 70, empieza un surgimiento bastante importante de nuevas poblaciones, de personas que migran de otros territorios, particularmente de departamentos que fueron tocados bastante por el tema del conflicto armado y llegan a la ciudad pues, como buscando otras formas de vida, no solo, como les decía ahora, a este territorio, sino también a otra zona de la ciudad, pero particularmente desde lo que nombramos hoy de esta zona es importante mencionarlo. Ya dando un salto como muy abrupto al tema, pues esto, digamos, anterior era como esos primeros poblamientos. Luego de eso pasa pues un montón de situaciones que hacen que la ciudad se integre, que esta zona se integre más con la ciudad y hablando particularmente de la zona de la época de los 90, ya estamos entonces
nombrando que no es una zona tan desconectada de la ciudad, es una zona que ya está más instaurada en lo urbano y particularmente se empiezan a dar unas dinámicas que anteriormente no se daban. Empiezan a hacer presencia o a ser protagonistas también dentro del territorio unos liderazgos fuera de la normatividad, ¿cierto? Entonces se empieza a ver como disputas territoriales por algunos grupos armados. Aquí pues rápidamente hay como un paneo de lo que ocurre y quiénes son los protagonistas. No me voy a detener pues como mucho en ello porque es muy largo y esta primera parte es solo como de contexto para que nos situemos un poco para comprender lo que ocurre desde las bibliotecas. Inicios de 2001 se da precisamente, ahí es donde se empieza como a marcar de manera muy fuerte un asunto de temor, de desprotección, donde empiezan a darse unas dinámicas urbanas asociadas al tema del conflicto de manera muy fuerte y va a ser en 2002 uno de los momentos más álgidos también que tiene la zona, precisamente por las operaciones militares que ya vamos a detallar un poco en ellas. Lizy, ¿vas a mencionar algo? Sí, Henry, que aquí es importante también tener presente, ahorita que veíamos la ubicación geográfica de la Comuna 13, no sé si pudieron notar que la Comuna 13, también como lo mencionó ahorita Henry, tiene una ubicación bastante estratégica porque es una salida directo al Urabá y directo al Océano Pacífico, que obviamente esto es una ruta mucho más sencilla para el tráfico de drogas, el tráfico de armas. Y eso es algo que tiene mucho que ver también con la entrada de esos armados en los años 90, que trajo sobre todo el ELN, trajo gran parte de población desplazada del Urabá antioqueño y ellos mismos fueron los que se encargaron sentar a estas personas desplazadas en la comuna. Entonces aquí empieza obviamente un tema crítico porque es un lugar, especialmente el Salado, que sufre ausencia de Estado para ese momento. Entonces llegan los grupos guerrilleros a generar ese orden, esa ley, ese liderazgo que no generaba el Estado en ese momento. Entonces, quienes empiezan a ubicar a las personas, a hacer el loteo, a organizar toda la vida pues comunitaria. Gracias, Liz. Y particularmente entonces, volviendo ya a esta época de 2002, se da un fenómeno pues bastante nefasto para la vida de todos nosotros, pero sin duda para la vida de los habitantes que en ese momento les tocó vivir y es el tema de las operaciones militares. Se dan una serie de operaciones militares bastante fuertes, aquí se están nombrando algunas con fechas específicas, entonces estamos hablando de la Operación Otoño, Contrafuego, Otoño 2, la Operación Marfil, la Operación Mariscal, que es muy fuerte también y muy reconocida, y sin duda la Operación Orión. Estas operaciones, pues como un dato, algunas toman o sea, son nombradas de esta manera, la mayoría, por el mes del año. Entonces, Mariscal, marzo, Orión, octubre, y así algunas. Es un dato pues como importante para lograr identificar también las fechas. En este tema de la operación Orión, que es como de las más recordadas, de la que más de alguna manera está puesta en eso que nombraba Sandra ahora como el ADN de la comuna y por la que es reconocida también. Es de lo que más tendríamos como que mencionar porque se convierte en un hecho bastante fuerte para los habitantes y para la historia y la memoria. Eso marca de ahí en adelante un montón de situaciones también que hoy todavía, 20, 21 años después, seguimos nombrando y que es importante seguirlas nombrando. Llega un proceso de transformación como de manera como muy rápida, como les digo, vamos a ir como pasando como de manera muy rápida porque el tiempo es muy corto, pero es importante entonces nombrar que, como nos han dicho muchos historiadores, la historia no es lineal en todas las ocasiones, a la vez que estaban dándose algunos de los hechos que acabamos de nombrar como bastante fuertes en nuestro territorio, también había una respuesta por parte de algunas
de las organizaciones sociales y comunitarias, artísticas del territorio sobre todo, porque encontraron que era necesario dar respuesta a través de los barrios y a través de otras manifestaciones que no fueran las armas y que no fueran los actos violentos, y que la comunidad se manifestara frente a eso. Y bueno, retomando un poco este momento de la transformación del territorio, entonces nombrábamos que había muchas organizaciones que daban respuesta como a todo lo que estaba sucediendo territorialmente alrededor del conflicto y que en algunos casos era de manera paralela. Entonces que las organizaciones tenían unos liderazgos muy fuertes desde las juventudes y sobre todo también en cabeza de las mujeres. Surgen entonces organizaciones como AMI, que es la Asociación de Mujeres de las Independencias, también Mujeres Caminando por la Verdad. Bueno, hay otro montón de organizaciones que empiezan a dar unas respuestas bastante importantes, contundentes, que siguen vigentes todavía en el territorio y que por lo menos Mujeres Caminando por la Verdad sigue de alguna manera enfrentando un asunto de dolor en el territorio, porque muchas de ellas continúan haciendo actos de resistencia, participando de las acciones de conmemoración de las operaciones, de las fechas también en las que están como puestas las desapariciones de sus familiares, hijos, hermanos, parientes, esposos y demás. Y bueno, esto es muy importante porque, como les nombraba, muchas de esas organizaciones continúan dando respuesta a ello. Pasando entonces ya como a la época más actual de esos procesos de transformación, es importante nombrar que muchas organizaciones de ese momento y que continúan estando vigentes empiezan también como a pedalear un proyecto de acuerdo, que es el Acuerdo 066 de 2022, que ya se da o que se registra de alguna manera ya propiamente en 2022, pero que se viene pedaleando desde 2 años anteriores, y es la conmemoración de un Día de las Memorias para Medellín. Y darle lugar también en el calendario al 16 de octubre, que es la fecha en la que se inicia la Operación Orión. Entonces, este será el primer año, si bien se viene pedaleando desde hace 2 años y el acuerdo tiene como lugar apenas el 7 de diciembre de 2022, quiere decir que el próximo mes será la primera conmemoración con un acuerdo que respalda toda la lucha que vienen haciendo las organizaciones, los habitantes y los demás que han estado involucrados en estos episodios. Aquí pues como para hacer como una cuñita también, las organizaciones por esta época entonces están planeando las acciones que en menos de un mes tendrán lugar entonces en el Parque Biblioteca, en los barrios, en muchos lugares. Continuando con este tema del contexto, es importante nombrar entonces que la Comuna 13 en ese proceso de transformación, no solo dado por las organizaciones, también empieza a construirse y a darse una respuesta a nivel administrativo, a nivel como de la administración municipal en ese entonces, y empiezan a haber unas intervenciones importantes. Una de ellas en su momento fue el PUI, que ahorita les cuento un poco porque ahí está situado el Parque Biblioteca, pero otra también que se da pues como en una zona de San Javier, pero particularmente el que les voy a nombrar son las escaleras eléctricas de la Comuna 13, que es uno de los lugares más reconocidos a nivel internacional, y casi que actualmente cualquier persona que llegue a Medellín, digamos que está en busca también de encontrar este lugar, ¿cierto? De pasar por él, de reconocerlo y de conocer es lo que marca de alguna manera lo más actual el proceso de transformación de un barrio, porque rompe completamente las dinámicas de transitar un barrio, rompe la memoria, y bueno, eso trae consigo otro montón de cosas que, si nos da el tiempo, finalizando estaremos conversando de ellas, y es el fenómeno del turismo de barrio
popular o el turismo comunitario y demás, que de eso está como muy vigente y es bastante potente porque posibilita un montón de cosas, trae consigo unos modelos de transformación favorecedores para algunos, pero también que oculta otro montón de situaciones bastante complejas, que desplaza, que gentrifica, que hay otro montón de posibilidades ahí no tan buenas para los habitantes que históricamente ya habitaban ese territorio. Esto hace parte de ello, ¿cierto? Comuna 3, entonces con tours como el Afrotour, el Grafitour, ¿cierto? Son como se vende de alguna manera a los turistas, tanto locales, pues como de la misma ciudad, de otras partes del país, pero a nivel internacional vienen a conocer esta zona. Entonces, esto es lo que nombraba ahora como la Comuna 13 de Medellín se abre a los turistas. Ese abrirse a los turistas trae con ello un montón de situaciones que, como les decía, fungen de manera positiva para algunos, pero que para otros no tanto. Entonces, el barrio así se nombra pues como a nivel internacional, el barrio de la ciudad colombiana que quiere atraer visitantes, ofertando como atractivo su memoria histórica cuando todavía está en proceso de reconstrucción y envuelta en tensiones. Entonces, eso de alguna manera marca como bueno, la transformación no es solo pintar las casas, no es solo que ya los habitantes o que nosotros como turistas podamos pasar de un lado al otro, sino que está oculta un montón de situaciones porque hay, como dicen por ahí normalmente, una tensa calma, ¿cierto? Están de alguna manera los actos violentos, ya no son esos que se daban un enfrentamiento de una cuadra a la otra de manera muy visible y que la gente tenía que ocultarse debajo de sus camas y demás, como lo nombran muchas de las personas que les tocó vivir, sino que el conflicto y los actos violentos están mucho más matizados y tienen otras dinámicas que sabemos que son igual de potentes o que podrían incluso ser mucho menos favorecedoras, porque al estar oculta, pues no logramos ver qué pueda estar ocurriendo por ahí, por lo menos quienes estamos un poco más distanciados de ellos. Estas son algunas fotografías, incluso bibliotecarios que han venido de otros territorios, tanto nacionales como internacionales. También es como un paso obligado, de alguna manera, venir por acá. Aquí estamos haciendo un ejercicio también de reconocimiento con las bibliotecas de la zona 4, Biblioteca Centro-Occidental, que es demasiado potente también su historia, que queda muy cercana y en el barrio El Salado, la Biblioteca La Floresta, las bibliotecas de los corregimientos cercanos, tanto de Palmitas como de San Cristóbal. Aquí, de manera muy rápida, también voy a pasar por la apuesta del sistema de bibliotecas públicas de Medellín. Entonces, nosotros somos Parque Biblioteca Presbítero José Luis Arroyave San Javier, somos un proyecto de inversión de la Alcaldía de Medellín, de la Secretaría de Cultura Ciudadana y de la Subsecretaría de Bibliotecas, Lectura y Patrimonio. Es un proyecto que en este momento está siendo operado por la Biblioteca Pública Piloto administrativamente, entonces son ellos los que les dan como lugar a lo administrativo. Y tenemos una presencia bastante importante en la ciudad, porque son alrededor de 36 unidades de información. Nombramos unidades de información porque también están ahí centros de documentación especializados, otras bibliotecas más pequeñas, está el Archivo Histórico de Medellín, está la Biblioteca Pública Piloto, también con sus filiales. Es bastante amplio el sistema de bibliotecas. Aquí dejo por aquí algunos datos para que, si quieren profundizar como en la información que les estábamos contando, pues tengan el sitio web del sistema de bibliotecas, el Instagram y el Facebook del Parque Bibliotecas. Estos son como los canales oficiales donde estamos compartiendo normalmente la programación, la oferta y todas las noticias, pues tanto de los eventos que tenemos como de la divulgación de lo que podría venir. Este mapa también es importante situarlo. Ahorita veíamos el mapa de la ciudad, aquí como con su división político-administrativa, y estos punticos
que espero que se logren ver, identificar, es la presencia que tenemos desde las bibliotecas. Entonces, como ven, está bastante diseminada por la ciudad y nosotros estamos ubicados acá. Este es el Parque Biblioteca San Javier. Nuestro territorio de influencia es la Comuna 2 y la Comuna 3. Estamos justo en el límite de las dos comunas y hacemos parte o estamos ubicados en el barrio Campo Alegre de la Comuna 2. Esta es como una panorámica de la biblioteca para quienes no la conocen, quienes de pronto vengan por Medellín y estén en otros territorios también, que sea paso obligado, así como está haciendo otros territorios, otros lugares de la zona. Las fotografías pues como el Parque Biblioteca, inaugurado en 31 de diciembre de 2006, es decir que este año ya estaríamos celebrando 17 años de operación y es importante también como nombrar que este Parque Biblioteca es el primero que se instaura en la conformación del sistema de bibliotecas tal como lo conocemos hoy. Las bibliotecas del sistema de bibliotecas tienen mucha más historia que va más allá de 17 años, pero digamos que a partir de la construcción de los parques bibliotecas y la apertura de los parques bibliotecas se rompe de alguna manera una mirada importante. Quienes son como del ámbito de las bibliotecas tendrán como referencia que Medellín de alguna manera propone una forma diferente de habitar las bibliotecas y creo que eso es lo que nos convoca hoy precisamente pues como a nombrar. Estamos hablando que la historia de Medellín con sus bibliotecas pues nace casi que en los años 50 del siglo pasado con la creación de la Biblioteca Pública Piloto para América Latina, la Escuela Interamericana de Bibliotecología y todo lo que ocurre pues como alrededor de ahí. Y las bibliotecas barriales pues ya sí tienen como unas décadas más adelante, los tipo años 80 más o menos, y luego entonces más o menos en 2006 es donde se empieza a conformar tal cual como lo conocemos hoy como Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Esta historia pues evidentemente es mucho más detallada, tiene una línea de tiempo bastante importante que incluso les invito como a conocer a través de la página del Sistema de Bibliotecas y todo lo que pueda encontrarse ahí, porque hay bastante pues como que nombrar desde ahí, solo que aquí rápidamente estoy dando como pasos muy rápidos y ya pasando como un poco a lo que tenemos acá, pues entonces José Luis Arroyave, como lo nombramos ahora, era un líder que representaba de alguna manera a la iglesia, pero que también tenía mucha incidencia territorial. Y luego en la construcción del Parque Biblioteca que se empieza a dar, o por lo menos la gestación de la idea, 2 años después de su asesinato, se empieza a darle lugar como nombre al Parque Biblioteca. Es decir, que ya aquí estamos hablando incluso que el Parque Biblioteca en sí ya es un lugar para la memoria. Ya guarda consigo un lugar de memoria en el territorio y como punto de encuentro y todo lo que se posibilita ahí para la vida cotidiana. Voy a pasar rápidamente por algunas de las fotografías como para que espacialmente vean un poco el Parque Biblioteca. Aquí estamos celebrando el cumpleaños el año pasado. Son algunas fotografías de los clubes de lectura con mujeres. Este es un club de lectura que se llama Conversaciones alrededor de. Aquí con grupos y con instituciones educativas donde también tenemos visitas guiadas y otros procesos pues como asociados. Las alianzas territoriales son muy importantes en todo este proceso. Entonces las instituciones educativas que están aquí alrededor son como los vecinos más recurrentes también, no solo para la participación, sino también para la construcción conjunta de los procesos. Aquí nuevamente con uno de los clubes de lectura. Henry, si quieres, mientras vas pasando las imágenes, seguimos conversando un poco sobre los temas, ¿te parece? Claro que sí. Bueno, yo creo que nos hiciste un increíble balance de lo que es la Comuna 13. Hay una cosa que yo quiero destacar de tu introducción, de esa contextualización que nos das, y es que en Medellín, que es una ciudad que por momentos ha estado marcada por la violencia,
es necesario también reconocer que es una ciudad que en esos momentos más álgidos de la violencia ha pensado cómo transformarse. Y en ese pensar cómo transformarse, desde los finales de los 80, los 90, las bibliotecas son esenciales, ¿cierto? Las bibliotecas son como parte fundante de esa idea de transformación en Medellín. Y de ahí que llegue a esa estructura de un sistema de bibliotecas públicas tan potente y como el que tiene hoy. También nos muestras en tu balance una comuna supremamente diversa, una comuna donde precisamente convergen desplazados de muchos lugares de Antioquia, incluso del Chocó, una comuna donde también, eso me gustó mucho, que rescataste esa idea de la resistencia y de la organización social como social y cultural como base de esa resistencia frente al conflicto. Sí, no, bueno. Yo quisiera entonces que con Lisset habláramos un poco de una de las actividades, yo creo, más emblemáticas que ustedes tienen allá, y es precisamente Palabras de mi Barrio. Lisset, cuéntanos un poco en qué consiste Palabras de mi Barrio, cómo surge, cuál es el propósito de esa actividad. Bueno, Sandra, Palabras de mi Barrio, creo que también es una respuesta a eso que sucede mucho cuando en una sociedad vivimos eventos que nos marcan, que son traumáticos, podríamos decirlo. A veces hay que esperar un tiempo para poder hablar de eso, como lo mencionábamos la vez pasada también con el caso de la pandemia. Y eso es algo que también hemos identificado. Hace falta, sobre todo con las nuevas generaciones, hablar de lo que sucedió, reconocer esa historia, reconocer qué lugar ocupamos dentro de esa historia. Entonces, Palabras de mi Barrio, aparte de responder a esta necesidad, también responde al hecho de que en todas las bibliotecas tenemos una colección que se llama la colección local. Y en esta colección se narran los territorios desde distintas perspectivas, desde la memoria, desde la violencia y el conflicto, el arte, el turismo, el deporte. Pero lo que sucede es que muchas veces estas colecciones solamente son consultadas por quienes tienen un interés específico en ella, investigadores, algunas veces estudiantes. Entonces suele pasar que no es una colección de la cual haya un apropiamiento tan fuerte. Entonces la idea con Palabras de mi Barrio era sacar esta colección precisamente de sus formatos bibliográfico, audiovisual, y esas palabras que están ahí en el texto, convertirlas ya en diálogos, en narraciones orales, en juegos y finalmente llevarlo a la vida cotidiana. Entonces este proceso se planea con estudiantes de la institución educativa Samuel Barrientos, estudiantes de 9º y 10º, y con ellos se empieza a hacer un ciclo formativo. Por ejemplo, este año trabajamos con los 9º, primero se trabajó con uno, después con otro, es un ciclo formativo que se compone de 5 sesiones. Entonces aquí ya viene la parte metodológica. En la primera sesión hablamos de reconocimiento territorial, entender dónde estamos ubicados, geográficamente, o sea, espacialmente, entender qué tan grande es nuestra comuna, cómo se fue conformando, qué barrios hacen parte de la comuna, que también muchas veces creemos que la comuna 13 es solamente esa parte baja donde están las independencias, nuevos conquistadores, pero luego nos damos cuenta que es casi que llegando a Robledo, o sea, es una comuna bastante amplia. Entonces hacemos primero como un reconocimiento, pero no solo de la parte geográfica, sino también un reconocimiento de que ese territorio nos atraviesa y nosotros atravesamos ese territorio. O sea, todas nuestras experiencias, nuestra historia, todo eso que hace parte de nuestra vida personal también hace parte de esa geografía del territorio, de ese mapeo del territorio, y también construye territorio. Entonces hacemos como una comprensión de lo que es territorio, no solamente un espacio físico, sino qué significa un territorio. En la segunda sesión, es la sesión ya un poco más densa, podríamos decirlo, porque es la de memoria local. Entonces este tema al principio era un poco complejo tocarlo con los chicos porque es un tema pesado que, si bien con ellos tratamos de hacer todo muy dinámico, hacer juego, porque
ellos todavía no están en esa disposición de aguantarse 2 horas de cátedra de pura historia, sino que lo hacemos como de una forma mucho más dinámica. Igual en este tema, sí o sí es necesario sentarnos a hablar, o sea, no todo lo podemos abordar con un juego. Entonces, en un principio era como un poco pesado con ellos, después se fue como desarrollando mejor la metodología y se aborda de una manera dinámica, pero sin dejar de nombrar todo lo que hay que nombrar, lo cual es bastante sorpresivo, que casi todo lo que uno narra con ellos, todo lo que uno va descubriendo con ellos en la sesión de memoria local, es una sorpresa. O sea, realmente es una historia que está como bastante nublada para ellos. Ellos lo único que tienen de referencia es Operación Orión, pero no entienden eso, cómo llegó a suceder, quiénes participaron de eso, por qué, cómo se volvió un conflicto tan grande de tal envergadura. Y en esto hemos notado también que en este tema hay un poco de omisión, de eso podemos hablar de pronto más adelante, pero sí hemos notado eso, hay un poco de omisión en tocar estos temas. Y bueno, entonces esto es lo que hacemos en la segunda sesión, tratar de identificar muy bien todos estos actores, las causas, y ya en la tercera sesión trabajamos arte y cultura, que ya es comprender esa misma línea que nos presenta ahorita Henry de la transformación. Ya después del conflicto, que obviamente aclaramos que no es algo que desapareció ni mucho menos, es algo que todavía sigue presente en la comuna, tal vez de una manera mucho más silenciosa, pero continúa presente. Pero hablamos de cómo ese contexto de temor, de desconfianza, de inseguridad, de abandono, se fue superando también por las mismas iniciativas de las personas. Entonces, empezamos a ver distintas iniciativas de transformación y aquí, y de resistencia, obviamente no armada, y aquí también solemos tener ya el apoyo de otros entes en el territorio. Buscamos que también este proceso esté muy apoyado por las organizaciones, grupos artísticos, corporaciones del territorio, y que sean ellos mismos quienes les narren esta historia, les narren estos procesos de resistencia a los estudiantes. Entonces, por ejemplo, en la última sesión de Arte y Cultura tuvimos la presencia de alguien que hace parte del colectivo Six Makers, que ellos pues están enfocados en todo lo que tiene que ver con arte urbano y la cultura del hip hop. Entonces él se llama Johnny Montoya, alias Gino, fue de donde los chicos, les contó prácticamente toda su historia, en qué consistía el hip hop, cómo en el hip hop él encontró una voz, cómo él en el hip hop encontró un espacio en la sociedad, una oportunidad, una forma distinta de caminar por la vida. Y eso es muy valioso, o sea, como que es muy distinto uno venir a contárselo desde la biblioteca, que venga al mismo territorio, al salón de ellos y se lo cuente. Entonces, eso es la tercera sesión. En la cuarta sesión hacemos una producción ya escrita o audiovisual o gráfica, que la idea es que ya ellos se apropien de esos contenidos que hemos trabajado y realicen una producción creativa, que la idea es que después todas esas producciones las podamos organizar en un producto que va a quedar dentro de la colección local. Y en la última sesión ya lo que hacemos es un recorrido territorial, que es ya ver en campo todo eso que ya hemos reconocido dentro del aula de clase, y lo hacemos visitando de igual forma a estos actores que han sido iniciativas de resistencia durante el conflicto. Hemos ido, por ejemplo, al Museo Escolar de la Memoria, también es una iniciativa bastante potente en el territorio, en donde también nos muestran esa realidad, cómo se vivió desde el colegio y también en general en el territorio. Y bueno, esto lo realizamos entonces con todos los grupos, estas 5 sesiones. También cabe resaltar que de Palabras de mi Barrio hace parte otro proceso que se realiza con líderes territoriales. El año pasado, la biblioteca, el Parque de Biblioteca San Javier, fue ganador del Premio Nacional de Bibliotecas Públicas Daniel Samper Ortega, precisamente
postulada, la biblioteca fue postulada por distintos aliados en el territorio que reconocen en la biblioteca ese trabajo que se ha hecho en favor de la memoria, en favor pues de temas que permiten como esa construcción de la vida comunitaria. Entonces fuimos postulados por ellos, por instituciones educativas, corporaciones, colectivos, y bueno, fuimos ganadores. Entonces, este premio implica que en la biblioteca, Henry. No, sí, eso, pues como que el premio nos ha permitido de alguna manera como reacomodar algunas alianzas también que estaban por ahí puestas en otros escenarios, ¿cierto? Entonces, bacano también como la posibilidad que nos da, en este caso, la convocatoria. Siempre hemos destacado, y seguramente quienes nos están escuchando saben mucho como de la metodología de la postulación al premio, y es que no es propiamente el equipo de trabajo el que tiene que diseñar un proyecto para la convocatoria tal, sino que son las mismas organizaciones las que nosotros le hacemos el guiñito, y ellas, con el andamiaje que tienen, con todo ese recogido de experiencias que hay en la alianza, posibilitan la postulación. Y bueno, ya pasan todos los filtros y demás. Entonces, bacano como eso que mencionaba Liz, porque nos daba como pie a conectar un proceso que está puesto directamente con públicos, pero potenciarlo también con las organizaciones que nos postularon. Entonces, nada, ahí vamos a seguir trabajándole. No necesariamente el premio es el que posibilita eso, ¿cierto? Pues hay otro montón de situaciones que están como puestas más como retos a nivel de proyecto, y es transgredir un poco como el acumulado que hay de eso que mencionaba Liz, como las colecciones locales, el servicio de información local, y cómo eso posibilita pues como que dispongamos la información de una manera diferente. Uh-huh. Bueno, menciono lo de la sala. No, sigamos entonces. Listo, el caso es que este relacionamiento que se ha fortalecido en todo este proceso del premio con distintas organizaciones también nos ha permitido que, a la vez que fortalecemos esos relacionamientos con las organizaciones, esas organizaciones también nos apoyan para fortalecer este proceso con los estudiantes, con Palabras de mi Barrio. Bueno, pues yo creo que por ahora podríamos dejar con Palabras de mi Barrio, ya ahorita podríamos como reflexionar un poco más sobre el proceso. Sí, yo creo que esta actividad, esta iniciativa Palabras de mi Barrio es muy potente en el sentido en que los jóvenes que participan de ella reconocen su territorio, reconstruyen sus memorias y las hacen, se apropian de ellas, pero a mí lo que me pareció más potente es esa manera que ustedes tienen de articular organizaciones, instituciones, procesos culturales y colectivos, y articularlos a esa actividad precisamente para darle vida. Y cuando uno lee las postulaciones que ellos hicieron de esta actividad Palabras de mi Barrio al premio, uno se da cuenta de lo importante que ha sido y cómo valoran precisamente esta actividad. Por eso se gana este premio, ¿cierto? Quisiera que también muy rápidamente, Henry, nos hablaras de otra actividad que ustedes realizan que es muy importante, que se llama Artífices de la Doce, porque también hace parte de eso que ustedes están creando escenarios de diálogo y de reconocimientos en el marco de esa vida cotidiana. Cuéntanos muy brevemente en qué consiste Artífices de la Doce. Bueno, Artífices de la Doce es un proceso muy, muy reciente. O sea, venimos en conversaciones con la institución universitaria ITM, que es un vecino cercano de la biblioteca, que tiene una sede que es donde se dan todos los programas de la Facultad de Artes, es la Facultad de Artes del ITM. Entonces hay un interés como muy particular del equipo de trabajo en proponerle a la misma Facultad de Artes que la necesidad también de que los estudiantes que se están formando en procesos de creación e investigación
artística reconozcan el territorio en el que están. Entonces es como una escala como diferente, pero muy relacionada a lo que puede ser Palabras de mi barrio, solo que acá lo hacemos ya con un ejercicio más desde lo creativo, desde la acción participación, desde la investigación participativa también. Y con los chicos lo que se propone es hacer un recorrido no por la 13, sino por la 12. Ahorita mencionábamos en el contexto que estamos justo como en los límites de las dos comunas, y si bien nosotros tenemos también presencia a nivel de sistema de bibliotecas con la Biblioteca La Floresta, que sin duda desde esta misma biblioteca también vienen haciendo unos ejercicios de memoria bastante importantes con digitalizando el pasado y otros procesos, nos parecía importante también que desde lo creativo, con el ánimo también de alimentar mucho las colecciones locales desde otra perspectiva, que no fueran informes, que no fueran solo libros impresos y demás. Los chicos estudiantes de artes visuales pudieran proponer otros ejercicios de reflexión del territorio, particularmente en este caso de la Comuna 12. Por eso el nombre de Artífices de la 12. Entonces, ahí estamos haciendo el mismo ejercicio. Como les digo, es un proceso más bien nuevo, identificamos unos recorridos por la zona, entonces el Cementerio de la América, la Plaza de la América. Aquí justo estamos en estos dos lugares, en el cementerio, pues como cerca del cementerio y a la plaza, pero hay otros lugares que están cargados de memoria histórica bastante importantes. Entonces, estos chicos son chicos de toda la ciudad que posiblemente vienen a clase a esta institución educativa sin reconocer la zona más allá que la sede. Entonces nos parecía importantísimo que la biblioteca se involucrara con este público, porque es un público potencial. Nos hemos dado cuenta en los recorridos que estos chicos solo pueden conocer el sector si se bajan del metro y van hasta la facultad, pero no la historia que tiene, por ejemplo, el barrio La Floresta, la calle San Juan, el Teatro Odeón que quedaba pues como muy cerca, donde, en fin, hay muchísimos lugares para la memoria, la misma biblioteca, el cementerio como lo mencionaba ahora, y la idea entonces es que vamos a seguir trabajando. Esto es una acción colaborativa, o sea, está participando la biblioteca con su equipo de trabajo como proponentes y mediadores, pero también están dos docentes de la institución educativa que acompañan todo el proceso. Entonces es como a dos manos también. Por un lado, todo el andamiaje y lo que tiene para ofrecer la biblioteca, desde la memoria y el reconocimiento de ese territorio, pero por otro lado ya la parte más formativa y encaminado a la investigación, a la formación, a la producción artística que acompañan a estos docentes. Entonces, la idea es que los resultados de esto pues lleguen a una producción, que como les decía ahora, no necesariamente tiene que ser un libro, puede ser una exposición artística, de ahí están justo en la etapa en la que va a empezar la producción. Entonces ya luego de haber hecho los recorridos, de haber tenido encuentros incluso con la Biblioteca Pública Piloto para reconocer ese tema de los archivos tienen cantidad de cosas para ofrecernos que posiblemente la misma biblioteca biblioteca pública en este caso, no tiene para darnos. Entonces la Sala Antioquia y la Biblioteca Pública Piloto tiene bastante información, tanto gráfica como puesta también en prensa y demás, que ellos sacan de ahí un montón de cosas y bueno, vamos a ver como qué resulta de ahí, y la idea es eso, pues como que luego podamos también compartir con los públicos y ampliar los formatos de la colección local. Sí, genial esa idea de también reconocer los espacios que cotidianamente habitamos, por los que debemos transitar, y que estos nuevos públicos que pasan, que van a la comuna, reconozcan a esos espacios y además encuentren una forma de comunicarlo a los públicos, a los usuarios de la biblioteca. Sandra, bueno, sí. También me parece importante mencionar sobre esta actividad, que es también una forma de
Pues de enfocarnos en lo que también nos corresponde, que es que nuestra área de acción no solamente es la Comuna 13, sino que también son la 11 y la 12, que es la zona 4. Y a veces, pues la Comuna 13 también por toda su historia tan impactante pues de violencia, sí se suelen como centrar los esfuerzos de memoria allí, pero también estos territorios tienen mucho que contar, también tienen una parte de la memoria de la ciudad bastante importante y que de hecho se complementa de forma muy necesaria con la historia de la 13, que no empieza desde los 90, sino desde, como lo veíamos ahorita, inicios del siglo XIX. Sí, muy importante esa aclaración, Lisette, gracias. Bueno, ahora quiero que hablemos de dos actividades que ustedes realizan que nos conectan como con el pasado y el futuro. La primera es precisamente Makerspace. Me gustaría que Henry nos hablara sobre ella y que Lisette nos hablara luego sobre Tertulias de la Chagra. Cuéntenos en qué consisten esas actividades. Bueno, los makerspaces más que actividades son una unidad de información que está dentro de una biblioteca. Me explico, o sea, es casi que una unidad de información especializada en temas de laboratorios de experimentación tecnológica, de todo este proceso que está como muy actual y es el reconocimiento de las nuevas dinámicas, tanto formativas como experimentales y la cuarta revolución industrial. Entonces, para ello me gustaría también incluso poner un video, si de pronto nos ayudan, para que es muy corto, alrededor como de 2 minutos, y ahí pueden estar nombradas algunas de las particularidades de estos espacios que tienen lugar no solo en esta biblioteca, en el Parque Biblioteca San Javier, sino en otros 2 territorios, uno incluso en una zona rural, que es el corregimiento de San Cristóbal. Entonces aquí en este corto video vamos a ver un poco como de la participación y lo que puede encontrar el público que se acerque a los makers, como les decimos cariñosamente. Tecnología, innovación y creatividad se unen en los espacios de creación de 3 bibliotecas públicas en la ciudad. En esta apuesta, que se ha desarrollado desde el año 2018, se han venido beneficiando varios habitantes de los barrios y los corregimientos de Medellín. Entre 2020 y 2023, más de 4.370 personas se han beneficiado de las cerca de 1.018 actividades que se promueven en estos centros de innovación y tecnología. Nosotros llegamos con la expectativa de aprender a modelar, a diseñar, a aprender, sobre todo a desarrollar la creatividad y a mirar qué se puede desarrollar en impresión 3D. Hemos estado muy contentos y motivados porque los chicos primero están en una relación con las TICs, en que tomar la computadora, meter unos datos, buscar unos diseños, interactuar. La parte matemática, manejando los 3 ejes, X, Y, Z del espacio, tanto en el modelado como en la máquina como tal. Lo más destacado de estos centros es el acercamiento de la ciudadanía con impresoras 3D, cortadoras láser, el router CNC, que permite hacer detallados en láser, robótica electrónica, modelado en 3D y programación con el sistema Arduino. Todo esto busca la democratización del conocimiento en el Distrito de Ciencia, Innovación y Tecnología. Formando Makers es una de las actividades que tenemos nosotros dentro de los Makerspace, y en esta actividad lo que hacemos es abordar un poquito más al profundo cada una de estas tecnologías que están disponibles y no solo limitarse a una sola sesión, sino crear unos grupos proceso que van abordando cada uno de estos temas de una manera mucho más específica. A lo largo de todo el mes se van planeando una programación específica para cada tecnología y los usuarios tienen la posibilidad de estar experimentando, ensayando cada uno de esos pequeños aspectos que tienen que ver e influyen de una manera muy directa dentro de esa tecnología. Con esos conocimientos, cada persona asistente a los cursos prepara su camino hacia el futuro tecnológico del país. Pues ahí preparan el camino hacia el futuro y ahora cómo preparamos el camino hacia la tradición, hacia los conocimientos y el saber del pasado. Bueno, Sandra, tenemos también una actividad que se llama Tertulia en la Chagra, que de hecho tiene un antecedente bastante importante que fue la agroteca.
que fue como la primera actividad de huertas. De hecho, fue la primera biblioteca que empezó a realizar una actividad relacionada con huertas. Y eso se hizo por allá en el año 2017, hubo una participación muy fuerte de Agroarte, que es también un colectivo bastante relevante de la Comuna 13. Y bueno, era un proceso enfocado en huertas, se tuvo también algunos premios y reconocimientos que permitieron también que el proceso se sostuviera por un tiempo, pero después también, pasada la pandemia, fue un poco complejo continuar con este proceso porque el proceso de huertas es algo que exige mucho, como un esfuerzo extra, no solo mental, sino también físico, también de presupuesto, y que finalmente es algo que no está puesto como en el ojo misional de las bibliotecas, o sea, como dedicar tanto esfuerzo a un tema ya de huerta como tal, de siembra. Entonces, este proceso se transformó y se convirtió en lo que hoy es Tertulia en la Chagra, que es un proceso más enfocado en ejercicios agroecológicos, en educación ambiental y también en construcción de memoria, que obviamente todo este tema de lo que tiene que ver con la siembra está muy relacionado también con nuestra memoria y el reconocimiento de nuestro territorio. Entonces, esta actividad la realizamos en el Pesebre, que precisamente es uno de esos barrios que uno no se imagina a veces que es de la Comuna 13, porque es que incluso está separado, o sea, la comuna llega hasta un lugar, luego hay un vacío y luego sigue la comuna, o sea, es el Pesebre, Blanquizal, son barrios que pues geográficamente están separados, pero administrativamente hacen parte de la comuna. Y también pues en conversaciones con la Junta de Acción Comunal del mismo barrio, veíamos que este barrio también reclamaba una presencia institucional desde distintos focos donde se puede atender pues a una comunidad. Entonces nosotros dijimos, bueno, nosotros como biblioteca, ¿cómo podemos aportar? ¿Cómo podemos construir dentro de la vida comunitaria, dentro de la cotidianidad de este barrio? Y allí entra Tertulia en la Chagra. Se han hecho procesos con distintos tipos de público, por ejemplo, con jóvenes, habían unos jóvenes y adultos de la misma junta que ya habían empezado un proceso de huerta. Entonces, desde la biblioteca apoyamos pues como la continuidad de ese proceso con limpieza, cercado, adecuación, resiembra. Eso fue algo que se hizo a inicio de año. También con un grupo de niños que hacen parte de un grupo de medio ambiente de la Junta, se ha hecho un proceso más ya de educación ambiental, hacer terrarios, reconocer las semillas y su germinación, las plantas y sus funciones, el cuidado de la tierra, los abonos, los tipos de suelo. Y el proceso que está como más fuerte, más consolidado en este momento, es uno que es con señoras adultas y adultas mayores, con quienes se va realizando las actividades de acuerdo a las necesidades que también ellas mismas plantean, que son necesidades de su cotidianidad. Entonces, lo que se ha hecho hasta el momento son como aprender distintos usos de las plantas. Entonces, por ejemplo, en una sesión aprendimos a hacer aliños con base en plantas, aceites para masajes y aromaterapia, shampoo casero también a base de plantas, crema para el rostro también a base de plantas. Y bueno, también todo esto se va realizando como unas memorias de todo esto que se va construyendo colectivamente. Y la idea es que ellas puedan conservar esto también para que después lo puedan replicar y también para que haga asimismo parte como un producto de la colección local. Entonces, bueno, sí, eso es como lo que se hace en este momento con Tertulia en la Chagra. También obviamente es un proceso que va acompañado de esa reflexión sobre el territorio, sobre la apropiación del territorio. Muy bien, Lisette, muchas gracias. Bueno, ahora quisiera que habláramos los tres sobre cómo es armar una cotidianidad dentro de un espacio bibliotecario, hacer de la biblioteca un lugar seguro y de acogida para todos aquellos que viven en ese entorno de la biblioteca. Además,
como hemos visto, el contexto que ustedes muy bien nos han mostrado es un contexto bastante complejo con una población muy diversa. Entonces, ¿cómo es vivir la cotidianidad en medio de esa realidad tan compleja? ¿Quién quiere empezar? Dale, Lisette. Bueno, pues yo creo que algo con lo que podemos empezar es mencionar que precisamente ese modelo innovador, si lo podríamos decir, de las bibliotecas, que ya no son la biblioteca convencional, donde solamente se accede pues a una colección, ese mismo modelo que sí, que ya ofrece otros servicios, permite que los públicos ya sean mucho más amplios y que las dinámicas dentro de la biblioteca también lo sean. Entonces ya aquí no solamente se viene a leer, sino que también se viene a aprender a manejar computadores, a hacer un modelado en el Maker, a reunirse con los amigos después del colegio. Entonces la biblioteca se empieza a convertir en un entorno en donde hay demasiada diversidad de públicos y de formas de habitar la biblioteca. Entonces eso también es como un reto que se presenta en la biblioteca no solo para nosotros, sino para las mismas personas, los mismos usuarios, del reconocimiento del otro, de entender ese espacio del otro, cómo el otro vive la biblioteca, que son formas válidas, o sea, que muchas veces nos pasa que el adulto que viene a leer y que es, mejor dicho, asiduo de la biblioteca, que casi que la abre y la cierra, se queja porque los adolescentes después del colegio vienen y se acuestan en los pasillos y se ríen duro y están con el celular, se queja que porque la biblioteca no es un espacio para eso, que porque deberíamos, sí, como fomentar unas dinámicas más de biblioteca tradicional. Pero entonces aquí también viene obviamente el reto de comprender que eso también hace parte de la cotidianidad y que eso también hace parte de los, llamémoslo, beneficios o de esa construcción y esa apuesta social que las bibliotecas le aportan a la sociedad. Y los desafíos de la convivencia, ¿no? Pues convivir con esos otros que tienen una manera de ser distinta a la mía. Justo eso iba a mencionar, Sandra, y es que, o sea, si bien el sistema de bibliotecas viene transitando, o con la misma creación de los parques biblioteca, como mencionaba Liz, se amplía la mirada, porque no solo es encontrar salas de lectura y colecciones, sino que también hay una apuesta fuerte porque la biblioteca sea un punto de encuentro, pues ese que es espontáneo y que llegan de alguna manera, como lo nombraba Liz, como el encuentro después del colegio entre los chicos, pero también punto de encuentro para algunas organizaciones, porque nosotros uno de los servicios importantes, no fundamentales, pero sí muy importantes, es el préstamo de espacios de las aulas taller, del auditorio. Contamos con un auditorio alrededor de más de 200 sillas disponibles, entonces es un espacio generoso en el que posibilita que todo el tiempo hay tránsitos de distintos públicos. Frente a eso, si bien nosotros comprendemos que esa es la dinámica importante y que ya no solo somos salas de lectura, sino que proponemos otros espacios de encuentro, está como manera retadora también en los equipos de trabajo proponer para que esos dos escenarios no entren en conflicto, porque precisamente si nos vamos a la parte inicial de la conversación, empezamos hablando del conflicto, ¿cierto? Entonces, esos no son espacios que deberían que propongan ese tipo de escenarios, todo lo contrario, son espacios para la convivencia, para el diálogo, para yo poner mi necesidad, pero no frente a la del otro, para que no interrumpa una acción con la otra. Eso es muy retador, por lo que mencionabas ahora, por la diversidad de públicos, porque estamos en una centralidad, porque hay público, la biblioteca pública y el espacio público también recibe y acompaña públicos de todas las edades. Entonces, creo que es retador y es muy válido lo que menciona Liz,
pero también nos propone a nosotros es el espacio para el diálogo dónde, y el espacio para la creación dónde, y el espacio del encuentro con el otro, con la música alta, con el volumen del celular un poco alto, dónde, ¿cierto? Porque entonces no puede ser en una sala de lectura. Si eso se da en una sala de lectura, entonces ahí sí el usuario que vino a hacer otra cosa, sí está en toda su libertad de proponer, venga, este no es el escenario. Y ahí incluso como el otro usuario se convierte en formador de ese que no está haciendo un buen uso de los espacios, porque que estén abiertos como a lo público, es como cuando dicen por ahí coloquialmente que como es público es de todos, pero bajo qué características, ¿cierto? Bajo que como yo vivo a lo público no tiene por qué interferir en cómo lo está viviendo lo otro. Eso es de lo más retador que podemos enfrentar en la vida cotidiana de esta biblioteca. Pues sí, me atrevería a decir que de los otros parques biblioteca y que incluso de las bibliotecas que son más pequeñas, porque aunque son más pequeñas y no cuente con un auditorio de las dimensiones que acabé de mencionar, pues también se da esa dinámica, ¿cierto? El celular ya hace parte como de una extremidad más de nosotros y pocos usan audífonos y bueno, solo como por dar un ejemplo. Sí, o sea que de alguna manera ese que es el tema central de esta charla y es paz en la vida cotidiana. En el caso de ustedes, esa idea de paz en la vida cotidiana pasa por como microescenarios de negociación, o sea, todo el tiempo hay que estar negociando con esos otros, esas, digamos, pautas de comportamiento, pautas de lo que podemos hacer, hasta dónde podemos llegar, cómo aceptar a los otros y a lo que los otros quieren hacer en este mismo espacio, cómo comprender que todos podemos estar en el mismo espacio. Y hay una cosa que dijiste que me llama mucho la atención, y es esa idea del espacio público. Por lo que nos contaste ahora y por las fotos que pudimos ver, la Comuna 13 es una comuna con pocos espacios públicos y los pocos que habían, por ejemplo las escaleras, se llenaron de turistas. Entonces los espacios públicos se reducen aún más y la biblioteca pasa a ser esa idea de lo público, de lo que es nuestro, de donde podemos estar. Además es un espacio seguro. ¿Cómo lidiar con eso? Con el único espacio público, de los pocos espacios públicos abiertos, hermosos, amplios, con todas las características pues, que esas bibliotecas tienen, y tantos públicos diversos. ¿Cómo son esas micronegociaciones que diariamente deben realizarse? Por ejemplo, los chicos que van a danzar y que pasan allá buena parte del día en una actividad de danza con el señor que va a leer el periódico. Yo creo que eso está atravesado también por un ejercicio formativo, ¿cierto? Pues, o sea, esto que acabamos de conversar tiene que estar puesto también en el diálogo con el usuario, porque nos hemos encontrado diariamente también con peticiones escritas, o sea, PQRs, donde nos dicen mucha bulla en la biblioteca, tal cosa. O incluso nosotros también proponemos, hay un espacio abierto que era como en la fotografía que ahorita veíamos del cumpleaños, que es lo que nosotros llamamos el ágora, y es como una gradería abierta pero cubierta. Es decir, no está dentro de una sala y es como la antesala a la biblioteca. Ahí, pues normalmente ocurre un ejercicio de diálogo ciudadano, por ejemplo, una tertulia y demás, pero también un concierto. Hemos logrado incluso en alianzas con otros colectivos proponer que más, no propiamente ahí, pero un poquito más en los exteriores de la biblioteca, hacer un festival de punk, por ejemplo, de punk. Entonces, ahí es donde nosotros, cuando ya empieza el volumen, es como hasta nosotros mismos, como decimos, como hay, eso, pues como que sí, está bien, este es el escenario, pues como para que otros públicos vean la biblioteca de otra manera, pero también nos propone ese reto. Entonces, a lo que voy es que ese proceso de formación debe estar liderado por la biblioteca, promoviendo incluso que ese puede ser un día en el año y no todos los días. O sea, si eso se convierte en la dinámica diaria de la biblioteca, estaríamos hablando de otro espacio, no estaremos hablando de un espacio bibliotecario, sino de un centro cultural, que también lo somos, pero no misionalmente desde ahí. Entonces,
creo que pasa mucho es por dar a conocer cuál es la misión de la biblioteca, incluso con esos otros usuarios que llegan, o personas que ni siquiera son usuarios, sino que llegan a la biblioteca, porque en nuestro alrededor también están otros programas de la alcaldía que son más de tipo social, ¿cierto? Entonces está el programa Medellín Solidaria o el Centro Integral para la Familia y demás. Entonces son personas que llegan y conocen en la biblioteca. O sea, vine a la biblioteca y quiero de pronto, o sea, hacer un trámite de subsidio y demás. Entonces esas personas que se encuentran con la biblioteca por primera vez, que comprendan cuál es la dinámica y que si bien nos ven como con el logo también de la alcaldía, entonces creen que somos de pronto no sé, un ente descentralizado para el proceso social y que nosotros estamos llamados a acompañar. Entonces, los procesos formativos creo que están diariamente desde la labor del bibliotecario. Somos un equipo de alrededor de 22 personas en la que siempre debe estar como puesta la conversación con el usuario, la disponibilidad del equipo para hacer comprender cuál es el lugar, porque se puede desdibujar muy fácil. O sea, eso, una persona que llega por primera vez a la biblioteca y se encuentra afuera a esta biblioteca y se encuentra afuera un concierto de punk, es como, ¿a dónde llegué? Sí es la biblioteca, o sea, como que una dinámica no me coincide con lo habitual de la biblioteca. Con eso no quiero decir que las bibliotecas sí deban seguir siendo el templo del silencio, sino que requieren también para cada acto un lugar específico y un momento específico. Que es esa idea de las reglas mínimas de una convivencia, ¿cierto? Total. Como definir qué son los lugares, qué podemos hacer en ellos y cómo interrelacionamos ahí. Muy bien. Hay un asunto del que me gustaría que habláramos y es, ustedes están en medio de una de las comunas con índices de desigualdad, especialmente la comuna 13, con los niveles de desigualdad más altos en la ciudad. Eso quiere decir que ustedes están también atendiendo población vulnerable. Y no solo vulnerable en términos de condiciones socioeconómicas, sino que además también, tú lo decías ahora al inicio, es una población que debe enfrentar todavía dinámicas violentas, que tal vez no sean tan expresivas como lo fueron en los 90, inicios del 2000, pero que todavía están ahí como un poco soterradas. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para enfrentar ese desafío diario de esa población vulnerable, de esas historias de los niños, de los jóvenes, de los adultos que llegan a la biblioteca y que ustedes son conscientes de esa vulnerabilidad en la que están inmersos? ¿Cómo enfrentan ustedes ese desafío? Lisette, ¿tú quieres comentar algo sobre eso? Sí, bueno, yo creo que más que en esta biblioteca, las bibliotecas de la ciudad representan en cada territorio un espacio seguro y eso se ve reflejado en que precisamente este tipo de población que por X o Y motivo se encuentra en un estado de vulnerabilidad acude a la biblioteca para habitar como un refugio. Entonces vemos, por ejemplo, el caso de niños a veces desescolarizados que se atraviesan un montón de barrios hasta con fronteras invisibles para llegar a la biblioteca y se quedan todo el día. Son niños que no tienen ningún tipo de supervisión, no vienen acompañados de un adulto. También es algo problemático para las bibliotecas, pero que también nos habla de eso que la biblioteca representa para la comunidad. Y es que sucede en muchas bibliotecas que los padres a veces vienen y dejan a los niños y se van, confiando en que van a estar seguros en la biblioteca, que la biblioteca es un espacio donde pueden confiar a sus hijos. Sucede mucho también la visita de habitantes de calle o personas con problemas fuertes también de drogadicción, que tal vez sus hogares a veces son espacios, son ambientes hostiles, pueden permanecer allá todo el día, si no se generan pues problemas, conflictos en la convivencia. Entonces la biblioteca también es ese espacio para venir, para refugiarse, para pasar el día, a veces hasta para dormir. Entonces obviamente
Creo que lo primero para uno enfrentar esas situaciones es ser consciente de ellas, o sea, como empatía, conciencia social, o sea, como entender dónde estás ubicado, cuál es el rol que desempeñas, en dónde estás trabajando, que esto es un lugar público, que no le puedes negar el acceso a un servicio a una persona porque tenga un mal olor, porque se vea vestido de una forma en la que a mí no me agrada. Obviamente, eso es como lo primero, creo yo que es lo básico. Lo segundo es también conocer rutas de atención. Obviamente, pues la biblioteca no se puede implicar en las situaciones personales de cada persona, pero hay casos en donde, por ejemplo, suceden, digamos, situaciones complejas dentro de la biblioteca, o a mí personalmente me ha tocado en otras bibliotecas casos de abuso infantil de los que uno entera, ya como situaciones un poco más fuertes que uno dice, hay que activar algún tipo de ruta. O sea, ya sea, por ejemplo, si no se puede hacer nada con la familia, entonces yo me he comunicado, por ejemplo, con los profesores de las instituciones de esos niños y hemos como tratado de incluso hacer un seguimiento. De eso puede que a veces se salga un poco la función o no, pero también es como deber nuestro conocer esas rutas, o sea, como no simplemente pues situaciones graves que puedan estar sucediendo, sino también saber cómo actuar en algunos casos. Muy importante eso que dices, Lisette, como tener también la idea de que es necesario activar otros dispositivos institucionales para proteger a esta población que puede ser vulnerable. No sé, Henry, si tú quieras comentar algo en relación con esto. Me impacta mucho, por ejemplo, que tus usuarios, un joven que va a la biblioteca, debe atravesar barrios donde a lo mejor hayan fronteras invisibles, donde a lo mejor, o sea, el esfuerzo que le significa a ese joven atravesar la comuna para ir a la biblioteca. ¿Qué les dice eso a ustedes? No, pues antes de eso, pues también como terminar como de acotar algo que mencionaba Liz, y es que eso no se da como porque sí. Pues todas esas dinámicas de la vida cotidiana como de la biblioteca, como que hay, esto es una dinámica solo de esta biblioteca, no, son los retos que también dispone el mismo proyecto misionalmente. O sea, si hay como toda una apertura y una intervención social de este tipo, sepa estratégicamente y misionalmente qué está proponiendo en ese territorio. Porque si usted está, no sé, como administrativamente disponiendo un lugar en un territorio con las condiciones en las que está, es porque debe tener toda la capacidad para responder no solo a las necesidades de información, que es como lo tradicional de la biblioteca, ¿cierto? Pues y demás, sino a enfrentar todo eso que hace parte de lo público y de la vida cotidiana. Entonces, eso, ¿cómo lo enfrentamos? De muchas maneras, estratégicamente, con el equipo que dispone el sistema de bibliotecas, ¿cierto? Un equipo disciplinario, un equipo que todo el tiempo debe estar en el reto de estarse formando, de conocer las condiciones territoriales, las condiciones de la población, el lugar y el entorno en el que está. Nosotros, particularmente en parques, bibliotecas, tenemos unas jornadas de atención amplias, es decir, por ejemplo, en esta biblioteca estamos desde las 9:30 de la mañana hasta las 8 de la noche, de lunes a sábado, y los domingos y festivos de 10 de la mañana a 4 de la tarde. O sea, estamos abiertos todos los días, la mayor cantidad de días del año, excepto pues unos días como muy específicos en diciembre y demás, y a principio de enero que se hace como unos cierres, y eso ahora de manera como más reciente, pero anteriormente estábamos abiertos todos los días. Entonces, es como que paliar todo eso, debe tener la posibilidad de que el equipo esté todo el tiempo enfrentado a esas situaciones. Entonces, el reconocer también que ese chico que viene de ese otro lugar, en alguna ocasión estando en otra biblioteca, es un ejemplo de un aprendizaje del Parque Biblioteca Nororiental, cuando el edificio estaba abierto, el Parque Biblioteca España, para quienes más lo reconocen como por ahí, cuando estaba abierto el edificio,
había un aprendizaje de un compañero que decía, bueno, el parque biblioteca estuvo abierto y luego se da hasta cierto tiempo y luego se da un proceso de transformación y los servicios llegan a los territorios, se cierra el edificio como para el proceso de repotenciación y se expande los servicios por el territorio. Entonces van y todavía sigue estando pues como muy vigente la propuesta de parque al barrio, que es la biblioteca que va al barrio. Entonces cuando se da ese tránsito hay un compañero, Sebastián, que nos dice, yo ahora que estoy conociendo el barrio, que voy hacia unos barrios mucho más alejados y que por allá me encontré a un chico que antes iba a la biblioteca. Estamos hablando de la zona nororiental, una zona muy distante de San Javier, y aún así se parecen mucho en las condiciones. Entonces, Sebastián decía, yo ahora comprendo de dónde venía este chico cuando llegaba a la biblioteca y no llegaba con el documento, yo no le podía dar el turno, por ejemplo, para que accediera al computador. Entonces, de eso es lo que tenemos que ser conscientes y de las realidades. Eso parece como muy habitual que lo nombramos como bibliotecarios y es que hacemos lectura del territorio. Eso está como muy puesto también como en lo que ya está instalado en la gestión bibliotecaria, pero hacerlo consciente es otra cosa. Y eso nos lo permite precisamente salir de la biblioteca, que posibilite que la vida cotidiana de la biblioteca no es solo que el público venga a la biblioteca, sino cómo la biblioteca se dispone también para reconocer el territorio, ir a ese territorio y comprender a qué lugar está llegando, ¿cierto? Porque también entonces eso trae consigo una disposición. No es solamente llegar con los libros, sino a qué hora llegas, con quiénes llegas, quiénes te abren la puerta al barrio. Es otra cosa, ¿cierto? La vida cotidiana de las bibliotecas, por lo menos en el sistema de bibliotecas, también está puesta ahí. Tenemos una apuesta importante por la descentralización de los servicios y particularmente con esta biblioteca itinerante sí que se convierte en un aprendizaje mucho más y que nos debe y nos alimenta constantemente esos aprendizajes del equipo de trabajo que está todo el tiempo en territorio a las que estamos con sede. Ajá. Sí, yo quiero destacar dos elementos que hay en los comentarios de quienes nos escuchan, y es Diana Lucía Martínez nos habla precisamente de las bibliotecas para fortalecer el tejido social, y Casimiro Plata nos habla de la biblioteca pública y su papel en el desarrollo social y la resolución de los conflictos. Y aquí, ya para terminar y muy brevemente, no podemos dejar de lado un tema que genera una irrupción en la vida cotidiana, pero también una posibilidad de rearmar un tejido social, pero también un conflicto, y tiene que ver con el turismo. El turismo que además es abrumador en la comuna, ¿cierto? Por la cantidad de personas y por la cantidad de empresas turísticas que intervienen allí. ¿Ustedes cómo han pensado enfrentar ese problema? O problema no, esa situación que se presenta en la comuna, especialmente en la Comuna 13. Bueno, lo hemos nombrado incluso como fenómeno, no como problema, porque lo que nombrábamos ahora, y como tú lo dices, pues si lo nombramos como problema, pues partiendo de ahí nos genera ya como cierta barrera para enfrentarlo. Entonces, comprenderlo como fenómeno es de los aprendizajes más significativos que puede haber en el sistema. Entonces, que no solo se da en el Parque Biblioteca San Javier, insisto, pues, o sea, estamos hablando aquí como muy particularmente de ese territorio y de esas condiciones, pero hay cosas como muy similares. Y a través de, pues, precisamente frente a esa reflexión, lo estamos trabajando, lo venimos trabajando desde hace unos años, acompañados incluso también de la academia. La Universidad de Antioquia, el museo, un grupo de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, que es el Grupo Medio Ambiente y Sociedad, que inicia como su primer acercamiento también justo con el Parque Biblioteca Nororiental, preguntándose por ese fenómeno y cómo las bibliotecas como espacio público se proponen escenarios alrededor de ello. Entonces, enfrentarlo es primero desde la comprensión, cuáles son las dinámicas, de dónde vienen los públicos que llegan a los territorios, con qué intención llegan, ¿cierto? Pues porque tenemos como idealizados también en alguna ocasión
como las características propias de un turista. Entonces el turista, si nosotros todos somos turistas, pues es algo como que mencionábamos, ¿cierto? Pues de alguna manera vamos también en ese asunto como de recorridos por algún territorio, pero cuando llegamos como turistas, ¿qué propuestas llevamos o qué acciones que no interrumpan la vida cotidiana de esos territorios nos enfrentamos a ellas? Entonces, a través de charlas, por ejemplo, de reflexiones, de acciones participativas con organizaciones de la zona, o sea, con organizaciones de la misma zona que son las que vienen paliando un poco el tema del turismo, está puesto el asunto, ¿cierto? Cómo comprender que las dinámicas, la ruptura un poco de la intimidad es algo que está como superpuesto ahí en todo lo que ocurre, sobre todo en las escaleras eléctricas. Ocurría incluso desde antes cuando se construyen los metrocables. Entonces los metrocables ya posibilitan una mirada desde arriba de la ciudad y a meterte un poco visualmente en la intimidad del otro. Entonces ya tú logras ver desde arriba las terrazas, que es como un espacio íntimo, logras ver los balcones porque pasas muy al frente de los balcones, la ropa tendida y demás. Eso, de alguna manera, es necesario también comprenderlo como biblioteca, porque hace parte también de la misma particularidad que tienen los habitantes. De ahí nos damos cuenta, por ejemplo, o que lleguen otro tipo de públicos o que se desplacen los que habitualmente estaban. Entonces el asunto de la gentrificación no es un asunto menor, no es un asunto menor porque la dinámica particularmente en la Comuna 13 frente al turismo es un asunto actual, delicado, que cada día que pasa y cada año que va pasando se hace mucho más fuerte. Entonces eso hace que lleguen otras propuestas y que lleguen otros tipos de público. Entonces, ¿cómo lo enfrentamos? Primero desde la formación y ahora también comprendiendo un poco que hay escenarios para dar a conocer cómo se narra el territorio. Entonces, quienes vienen en búsqueda de esos procesos transformadores de la zona, que no se vayan con una idea vaga de lo que vieron, o que no se queden solo con esa narrativa que escuchan por ahí en la cuadra, sino que encuentren, por ejemplo, en la biblioteca, información fiel a la realidad, que incluso lo que nosotros hacemos es recoger también mucho de las voces de las organizaciones y de los habitantes y las disponemos también de distintas maneras, en distintos formatos. Entonces, desde la sala Mi Barrio y la colección local, por ejemplo, ese es un escenario importante para nombrarlo, que no lo desconocemos, pero que desde ahí también es cualquier persona, sea habitante, acabadito de llegar, porque el tema de las migraciones sigue estando muy vigente también. Entonces siguen llegando personas de otros territorios de la misma ciudad o del departamento o del país a conocer y a encontrar en la biblioteca refugio, información o lo que sea. Evidentemente primero para ellos y también como a la par, pues como a esos visitantes que son como más esporádicos. Perfecto. No sé, Lizeth, si tú muy brevemente quieras decir algo en relación con esto. No, pues ya Henry lo mencionó, que precisamente actualmente pues estamos en un esfuerzo de sacar todavía más esa colección local de bibliográfico, de audiovisual y poder disponerlo en experiencias, en dispositivos, que las personas rápida puedan tener una información un poco más ampliada sobre qué es la Comuna 13, más allá de los discursos que ya pues se escuchan a través de los recorridos como el Grafitour. Entonces esa es también como nuestra apuesta, que tiene mucho que ver con nuestro eje misional, que es el de disponer la información. Muy bien, muchas gracias, Henry y Lizeth. Yo voy a hacer una reflexión final antes de darle la palabra a Cris para que ya despida el espacio. Y es que lo cotidiano es lo que vivimos cada día, ¿cierto? Nos toca en suerte vivir aquello que nos ocupa y nos preocupa, incluso algunas veces nos oprime. Son nuestras formas de hacer, de apropiarnos del espacio y del tiempo, la manera como nos relacionamos con los otros humanos, con los no humanos, con el entorno y con las cosas para construir una vida común.
Es aquello universal y al mismo tiempo particular. En las prácticas cotidianas se construyen entramados de relaciones, significados y sentidos tan complejos que es difícil aproximarse objetivamente a ellas, y sin embargo constituyen la vida tal como ella es vivida. Si bien en el caso de la Comuna 13, el espacio cotidiano es un escenario de dominación, reproducción y regulación de formas de poder, la Biblioteca José Luis Arroyave se puede concebir como un espacio separado de esa realidad de violencia, como un espacio seguro donde esas confianzas sociales pueden ser restauradas. Pensemos en las bibliotecas como espacios de transformación, como instituciones que a pesar de estar inmersas en contextos violentos, pueden crear en su interior lugares de relativa convivencia, seguridad, aceptación de la diferencia. Podemos ver que las actividades que realiza la Biblioteca José Luis Arroyave buscan conectar el territorio, sus instituciones, con las personas y las organizaciones que habitan en él, proporcionando espacios seguros de encuentro. Es el lugar donde las cosas pasan, donde los encuentros son posibles. Y si bien el territorio está habitado por poblaciones diversas, segregadas o discriminadas de otros espacios en la ciudad, sienten que allí, en la biblioteca, tienen un lugar que les es propio. La biblioteca es el lugar otro donde esa violencia de la cotidianidad no tiene entrada. Allí se construye una burbuja que protege y asegura la existencia y la posibilidad de ser de esas personas. Permite rearmar el lugar de lo cotidiano y a la vez articular prácticas de rebeldía creativa por el derecho a la ciudad y a la creación de nuevos espacios urbanos acogedores y cuidados. Lisette, Henry, muchísimas gracias. Me gustó mucho la conversación. Le doy paso a Cristina para la despedida. Muchas gracias, Sandra, por esa reflexión muy contundente y creo que muy valiosa también. Y por supuesto a Henry y a Lisette, mil gracias por haber estado con nosotros y compartir parte del proceso que desarrollan desde la Biblioteca San Javier, pero también parte de las reflexiones mismas que ustedes han tenido en ese proceso también de reconocimiento del territorio, de ir moviéndose un poco en esa cotidianidad que también es cambiante y que también genera un reto, ¿no? Desde las bibliotecas de cómo entender las dinámicas propias de esos entornos sociales y responder a ellas. Creo que escucharles pues ha sido muy valioso también en esa perspectiva de lo territorial, pero también en ese movimiento constante que requerimos para poder desde las bibliotecas atender pues las situaciones que vamos identificando, ¿no? Como ese dinamismo también creo que es muy, muy significativo. Sandra allí se adelantó un poquito con los saludos, pero bueno, nos saludaron desde la Biblioteca Pública de Certegui, Freiser Alberto Urrutia Ramírez, que deja saludos para ustedes. Desde la Biblioteca El Retén, Fernando Andrés Mora Araneda también nos saluda. Estuvo Diana Lucía Martínez, pues que ya nos comentaba un poco esa reflexión. Sandra Casimiro Plata, personas que estuvieron allí reconociendo un poco pues el valor de las acciones que ustedes desarrollan. Finalmente quisiéramos darles la palabra para que ustedes nos ayuden a pensar o a generar alguna como consejo, reflexión frente a cómo esa comprensión del territorio también implica una atención constante a esas realidades que estamos viviendo para generar, como lo decía Sandra, que las bibliotecas sean lugares seguros, lugares de cuidado, lugares en donde pues se atraviesan, digamos, todos estos conflictos y son espacios de diálogo y convivencia. ¿Qué decirle a las bibliotecarias y bibliotecarios del país que nos están escuchando y que sabemos y pues hoy estamos frente a esta situación de recrudecimiento un poco de la violencia y el conflicto? ¿Cómo hablarles también para que desde su experiencia puedan estar atentos y en sintonía, digamos, con esos grupos sociales que están frente a la biblioteca y pues que están allí también esperando acciones y reacciones de esa biblioteca pública? Henry, ¿tú cómo quieres despedirte con esta reflexión? No, yo pues en primer lugar súper agradecido también por el espacio, por la invitación de la Red Nacional, con la intención también de que aquí solo estamos compartiendo una de las experiencias importantes del sistema y del país, ¿cierto? Pero sabemos por las otras dos experiencias que han venido acompañándonos particularmente en este ciclo de charlas, que hay un montón de cosas de las cuales hablar en términos de cultura de paz en el país.
y que lo más importante es hacerle fuerza a los equipos de trabajo, a la cotidianidad de las bibliotecas, pero cómo las reflexionan, cómo, pues como todo el reto que puede estar puesto en los equipos de trabajo para no solo disponerse a prestar un servicio. Eso es como lo más fundamental y lo más básico de nuestros proyectos y de nuestras bibliotecas. Pero es importante es reconocer y reflexionar frente a lo que ocurre en el entorno. Sea biblioteca pequeña, sea biblioteca grande, no se necesitan tampoco, ojalá, si quisiéramos mucho más recursos económicos para hacer muchas de las cosas que soñamos, pero en muchas ocasiones, y nos hemos dado cuenta con una experiencia, por ejemplo, de Bibliogueto, que no se requiere otro montón de dinero para proponer experiencias significativas para los públicos con los que trabajamos, que a fin de cuentas es a ellos a quienes nos debemos. Entonces, lo principal es eso, pues como hacer todo el gran uso de la creatividad, de las reflexiones, de los retos que se propongan los mismos equipos de trabajo para sacar a flote como todo lo otro que vamos leyendo de ese entorno. Muchas gracias, Henry. Sí, vital eso que nos dices, los equipos de trabajo y los perfiles diversos, ¿no? También aquí en la biblioteca, en donde ustedes están seguros, hay gente desde diversas disciplinas, de diferentes miradas que aportan, que eso es fundamental también. Creo que el ejercicio interdisciplinario y ese diálogo ahí plural también desde los equipos de trabajo es muy importante. Lizeth, ¿tú qué quieres compartirnos para finalizar? Bueno, yo también quiero agradecer por este espacio, creo que es muy necesario ya que las bibliotecas se transforman y es oportuno ir reflexionando en el camino de esa transformación. Y lo que a mí me gustaría dejar como reflexión final es siempre estar conectados con nuestra parte humana, o sea, como más allá que concebirnos como servidores, entender que estamos en función de lo público, estamos en función de personas, entender cuál es el lugar que ocupamos en la biblioteca en la que estemos, en el lugar en el que estemos, y entender que más que representar un servicio, somos un puente, somos una mediación, entonces ser muy conscientes de eso, como no perder ese norte. Muchas gracias, Lizeth. Creo que eso sí, ahí nos toca siempre recordarlo, ¿no? Y estar súper atentos también a ese llamado. Y por último, Sandra, sabemos, y hay una pregunta de Joaquín Arley también, que hace parte del equipo de formación de la red. Sabemos que tú hiciste parte de todo el proceso del Basta Ya y nos gustaría, es parte de lo que quiere preguntar Joaquín, y es si nos podrías compartir un poco las conclusiones que el informe Basta Ya Medellín develó alrededor del significado de las bibliotecas en la contención de la violencia en la ciudad. Un poco para volver sobre esta necesidad de pensar la importancia de las bibliotecas allí en construcción de cultura de paz, por supuesto, en la experiencia de Medellín que Henry y Lizeth nos compartieron hoy, pero pues hubo otras modalidades de bibliotecas, no sé, como si nos cuentas un poquito de esas conclusiones que nos ayuden a entender un poco ese significado de las bibliotecas a partir de ese ejercicio investigativo que hicieron con el Basta Ya. Muy rápidamente, yo destacaría algunos elementos de eso que encontramos. Lo primero es una frase que nos impactó mucho por lo frecuente que resultó ser en muchas de las actividades que realizábamos, y es: a mí la biblioteca me salvó la vida. ¿Cierto? Esa idea de que la biblioteca te ofrece, tal vez nuestros asistentes recuerden, aquí nos surge gratuitamente un libro y una película que es Rodrigo de No Futuro, ¿cierto? O el libro No Nacimos para Semilla, o sea, esa idea de estamos condenados a la muerte es lo que se impone en la calle, y esa idea de la biblioteca me salvó la vida resultó ser supremamente fuerte, especialmente para los jóvenes en los 90, pero no únicamente. Lo otro era una cosa que nos sorprendía, y de eso vamos a hablar en una de nuestras charlas futuras, esa idea de la biblioteca como un espacio. Yo ahora decía burbuja, pero no es burbuja de manera gratuita, es que la biblioteca es un espacio que incluso los actores armados del territorio la reconocen y la protegen.
y son conscientes del papel esencial que cumple incluso en sus propias familias, con sus hijos, con sus hermanos, con sus madres. Entonces, es un espacio neutral, no sea, tal vez no sea la palabra adecuada, pero es un espacio seguro en medio de un territorio que puede ser caótico. Pero además, otro elemento que destaco ahora es la biblioteca como elemento central en una idea de pacto social para salvar a la ciudad. O sea, en los 90, con la Consejería Presidencial para Medellín, se creó toda una estrategia de cómo puede Medellín. Imagínense, eran los 90, Medellín era una de las ciudades más violentas del mundo. Y lo que salió de todo el espacio público que se creó alrededor de la Consejería Presidencial fue esa idea de cómo rescatar a Medellín de ese caos que vivía, como de esa idea de no futuro. Y fue muy interesante ver que las bibliotecas populares, las bibliotecas públicas, eran centrales en esa idea de salvar a la ciudad, de darle a la ciudad otros espacios. Y las bibliotecas fueron importantes en los núcleos de vida ciudadana, las bibliotecas fueron importantes como espacios apropiados por la Junta de Acción Comunal, por la organización social, luego por las organizaciones de víctimas. Entonces, insistimos en algo que hemos visto en estas conversaciones y es la biblioteca como espacio protector, como espacio seguro, como espacio de diálogo, de convivencia. Yo creo que si queremos lecciones para la paz, debemos mirar más a lo que las bibliotecas han hecho. Terminaría con eso. Muchas gracias, Sandra, de acuerdo. Creo que ahí estamos en ese marco, en el ciclo de charlas, una historia en común, preguntándonos y reconociendo también pues la importancia de los procesos que se han vivido, la potencia que tienen las bibliotecas también en sus territorios, así que seguiremos. Mil gracias, Sandra, Henry, Lisette. Ha sido un espacio muy, muy importante y seguramente muchos bibliotecarios ahí quedarán con ecos de esta conversación también. Les agradecemos mucho por su participación, a todas las personas que nos acompañaron en la transmisión también, y les invitamos a conectarse el próximo 10 de octubre a las 10 de la mañana en nuestra cuarta charla titulada Otras voces y sentidos de la paz, comunidad e interculturalidad. En este espacio nos va a acompañar la Biblioteca Pública Rural de Gaitanía, de Planadas, Tolima, y la Biblioteca Pública Etnocultural Adelina Vázquez, de Bocas del Palo, Jamundí, Valle del Cauca. También va a ser una conversación sumamente interesante para pensar otras formas de comprender y darle sentido a la paz, un poco en esa articulación que hablamos, por supuesto, siempre con el territorio, pero también cómo allí la biblioteca ha actuado y también cómo las dinámicas culturales han permitido que esa biblioteca un poco empiece a trabajar desde el sentido intercultural, desde el sentido comunitario, en ese también búsqueda que siempre nos acompaña de la paz para nuestro país. Así que los invitamos cordialmente a la charla, les agradecemos su compañía y nos vemos en 15 días. Sandra, Henry, Lisette, mil gracias y hasta la próxima.